Hola, ¿qué tal, queridos y privilegiados cuervos? Os doy la bienvenida para comentar brevemente esa maravilla de serie que emite la BBC y que se llama Peaky Blinders. Se ha estrenado recientemente la cuarta temporada y para los que no la conozcáis no tengáis miedo de reengancharos, ya que son solamente 6 capítulos por sesión. Estoy seguro de que si realmente os gustan las series bien hechas, os van a saber a muy poco. Peaky Blinders nos transporta al Birmingham del periodo de entreguerras para explicarnos la particular historia del auge en el mundo criminal de un grupo de delincuentes conocidos como Peaky Blinders y capitaneados por la familia Shelby, de origen gitano y cuyo líder es Tommy, magistralmente interpretado por Cillian Murphy. Empezando desde abajo por las apuestas de caballos, llegarán incluso a codearse con las altas esferas inglesas, Winston Churchill incluido, y a enfrentarse con la emergente mafia italiana. Es una serie, en mi opinión, muy bien rodada, con planos y fotografía muy bien cuidados y guiones inteligentes, prácticamente sin diálogos superfluos, con una ambientación y vestuario sobresalientes y a la que no le falta tensión dramática, emotiva, ni por supuesto crímenes sangrientos como corresponde al género. Eso sí, de manera seria. No esperéis momentos de violencia aparentemente trivial estilo Tarantino, ni palizas con diversión y broma estilo uno de los nuestros. Se permite muy poco espacio al absurdo o al humor para llevarnos así mejor al carácter calculador del papel de Tommy Shelby, a quien casi nunca veremos sonreír. Una serie que, aunque no os guste la temática mafiosa, debéis ver sin falta, porque creo que es de lo mejor que hay ahora mismo en la parrilla y que además recomiendo en versión original, para apreciar mejor el curro de los actores a nivel de acentos. Impagable en este aspecto ver a Tom Hardy interpretando al líder criminal judío Alfie Solomon, por ejemplo. Peaky Blinders está libremente basada en un grupo criminal real, del mismo nombre que apareció igualmente en Birmingham a finales del siglo XIX, pero que desapareció fundiéndose con otros grupos una vez pasada la Primera Guerra Mundial. He leído en muchos sitios el tema de que el nombre se lo pusieron porque llevaban gorras planas y en la visera se cosían cuchillas de afeitar para poder usarlas como armas. Esto puede verse en la serie en varias ocasiones y representa un efecto muy cinematográfico. Sin embargo, la realidad es, una vez más, diferente. Parece ser que la primera mención a las cuchillas cosidas en la gorra aparece en una novela de los años 70 del siglo pasado y se difundió ampliamente, siendo recogida por los guionistas de la serie. Los Peaky Blinders reales eran delincuentes de poca monta, en su mayoría niños y jóvenes, y parece poco probable que tuvieran el dinero que costaban las cuchillas, un producto muy novedoso a principios del siglo XX. Por no mencionar la dificultad y poca eficacia como arma de una gorra. Es muy probable que, si coses una cuchilla en el borde, acabes cortándote tú mismo. Hay mucho escrito al respecto de las andanzas de las bandas de Birmingham y de su particular manera de hablar. Blinders, por ejemplo, podía referirse incluso a la manera elegante que tenían de vestir y que, referido de manera cómica, cegaba, blind, al verlos de tan guapos, por así decir. Espero, como siempre, haber spoileado un poco a mis pocos privilegiados seguidores con la curiosidad de saber un poco más sobre esta gran serie. Y, por cierto, ¿qué os parece Adrian Brody en la cuarta temporada? ¿No creéis que está súper mega sobreactuado? No os la perdáis. De todas maneras, queridos cuervos, suscribíos, disfrutad. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!